En la primera mitad del siglo XX, el mundo avanzaba con una calma tensa, todavía marcada por las huellas profundas que había dejado la Segunda Guerra Mundial. El conflicto había terminado en 1945, pero sus efectos no desaparecieron con la firma de los acuerdos. Europa reconstruía ciudades destruidas, reorganizaba economías debilitadas y trataba de recuperar una sensación de normalidad que tardaría décadas en consolidarse. Al mismo tiempo, los grandes imperios coloniales comenzaban a enfrentar un proceso lento, casi imperceptible al principio, de desgaste y transformación. El Imperio Británico, que durante décadas había extendido su influencia por vastas regiones del planeta, empezaba a mostrar signos de agotamiento. En muchas de sus colonias, las estructuras administrativas seguían funcionando con aparente estabilidad, pero el orden que las sostenía ya no era incuestionable. Las ideas de autonomía e independencia comenzaban a circular con mayor frecuencia, aunque todavía no se manifestaban de manera abierta en todos los territorios. En el Océano Índico, Zanzíbar ocupaba un lugar particular dentro de ese sistema. Bajo dominio británico, la isla funcionaba como un punto estratégico de intercambio comercial y cultural. Sus puertos conectaban África Oriental con el mundo árabe y el subcontinente indio, y su población reflejaba siglos de migraciones, mezclas y convivencias forzadas. Era un territorio pequeño, pero profundamente diverso, donde ninguna identidad existía de manera aislada. Fue en ese contexto histórico, preciso y verificable, cuando el 5 de septiembre de 1946 nació Farrokh Bulsara. Su nacimiento ocurrió en un momento de transición global, aunque para quienes lo rodeaban fue un acontecimiento íntimo, familiar, sin señales extraordinarias. No nació una figura pública ni un símbolo cultural. Nació un niño en una colonia británica, en un mundo organizado por jerarquías imperiales que parecían firmes, pero que comenzaban a erosionarse lentamente. La familia Bulsara pertenecía a la comunidad Parsi, un grupo minoritario con raíces en la antigua Persia y una identidad religiosa basada en el zoroastrismo. Esta herencia cultural otorgaba gran importancia a la educación, la disciplina y el respeto por las tradiciones. En el hogar, la vida seguía normas claras, transmitidas de generación en generación, que ofrecían estabilidad en medio de un entorno social complejo y cambiante. El padre de Farrukh trabajaba para la administración británica, una posición que proporcionaba seguridad económica y una inserción directa dentro del orden colonial. Este empleo implicaba una relación cotidiana con las estructuras del imperio, con su burocracia y su visión del mundo. Para muchas familias, ese tipo de estabilidad representaba una garantía frente a la incertidumbre, aunque también suponía una cercanía inevitable con un sistema que estaba comenzando a ser cuestionado. Zanzíbar, en aquellos años, mantenía una apariencia de calma. Las calles de Stone Town, con sus edificios de coral, sus balcones de madera y sus puertas talladas, ofrecían una imagen serena, casi detenida en el tiempo. Sin embargo, bajo esa superficie ordenada, las tensiones sociales y políticas comenzaban a acumularse. Las diferencias entre comunidades, las desigualdades heredadas del sistema colonial y las influencias externas creaban un equilibrio frágil. Para un niño, esos procesos históricos no se perciben como hechos concretos, no se presentan como fechas ni como acontecimientos políticos. Se manifiestan de manera indirecta, a través de cambios sutiles en el entorno, en conversaciones que se interrumpen, en silencios que se alargan, en una sensación difusa de que el mundo adulto está atento a algo que aún no se dice en voz alta. Farrokh creció inmerso en ese clima, absorbiendo sin saberlo un contexto marcado por la transición. La música, durante estos primeros años, no ocupaba todavía un lugar central en su vida. Estaba presente como parte del entorno cultural, como una expresión más dentro de una sociedad donde convivían múltiples tradiciones. No era aún una vocación ni un camino definido. Era sonido, ritmo,
una presencia cotidiana que acompañaba los días sin reclamar atención especial. Desde una mirada histórica, estos años iniciales pueden parecer silenciosos, carentes de eventos extraordinarios. Sin embargo, son fundamentales para comprender lo que vendría después, porque es en estos espacios de aparente quietud donde se forman las bases de una identidad. Un niño criado dentro de una tradición estricta, en un territorio multicultural y bajo un sistema colonial en transformación, desarrollaba, sin saberlo, una relación particular con el cambio, la adaptación y la búsqueda de un lugar propio. Con el paso del tiempo, el nombre Freddie Mercury estaría asociado a una voz poderosa, a escenarios iluminados y a una presencia escénica sin precedentes. Pero en este punto de la historia, ese nombre aún no existía. Existía Farrokh Bulsara, nacido en una isla del Océano Índico, en un mundo que todavía no era consciente de la magnitud de los cambios que se avecinaban. Este comienzo, alejado del espectáculo y del reconocimiento, es una parte esencial del relato documental, porque antes de que una figura histórica ocupe un lugar visible, existe siempre un periodo de formación silenciosa, un tiempo en el que el contexto, la geografía y la historia actúan sin ser nombrados. Y es precisamente en ese silencio inicial donde comienza, de manera discreta pero decisiva, la historia de Freddie Mercury. Durante los primeros años de vida de Farrokh Bulsara, Zanzíbar seguía siendo, en apariencia, un territorio estable dentro del dominio británico. La rutina cotidiana transcurría sin sobresaltos visibles, sostenida por un orden administrativo que aún funcionaba con eficacia. Para las familias vinculadas a la estructura colonial, la vida estaba marcada por horarios definidos, normas claras y una expectativa de continuidad. En ese entorno, la infancia de Farrokh se desarrolló bajo una combinación de disciplina familiar y diversidad cultural. Desde muy temprano, la educación ocupó un lugar central en su formación. La familia Bulsara, fiel a los valores de la comunidad parsi, consideraba el aprendizaje como un pilar fundamental. La escuela no era solo un espacio académico, sino también un medio para asegurar una integración adecuada dentro de un mundo regido por normas coloniales. Farrokh fue descrito en esos años como un niño reservado, atento y con una marcada sensibilidad hacia su entorno. A finales de la década de 1950, como parte de una decisión familiar orientada a fortalecer su educación, Farrokh fue enviado a la India. Allí ingresó al internado St. Peter's School, cerca de Bombay. Este traslado representó un cambio profundo. Por primera vez, se separaba de su entorno familiar inmediato y se enfrentaba a un sistema educativo más rígido, donde la disciplina, la competencia y la adaptación eran elementos constantes de la vida diaria. El internado funcionaba bajo un modelo tradicional británico, con reglas estrictas y una fuerte estructura jerárquica. En ese contexto, Farrokh comenzó a desarrollar una independencia temprana. Aprendió a observar, a adaptarse y a encontrar espacios propios dentro de una rutina que dejaba poco margen para la expresión individual. Para muchos estudiantes, la experiencia resultaba exigente. Para él, se convirtió en un terreno donde ciertas inclinaciones empezaron a manifestarse con mayor claridad. Fue en ese entorno escolar donde la música comenzó a ocupar un lugar más definido. Farrokh mostró interés por el piano y una facilidad notable para reproducir melodías. Sus profesores y compañeros reconocieron rápidamente esa habilidad. No se trataba aún de una vocación profesional, sino de una aptitud que destacaba dentro de un sistema educativo que valoraba el rendimiento y la disciplina. En St. Peter's School, Farrokh se integró a actividades musicales y participó en presentaciones escolares. Formó parte de pequeños grupos donde la música occidental, especialmente el rock and roll emergente, comenzaba a ganar espacio entre los jóvenes. Artistas como Little Richard y Elvis Presley llegaban a través de discos y emisiones de radio, ofreciendo sonidos que contrastaban con la formalidad del entorno académico. En ese período, Farrokh adoptó por primera vez el apodo de Freddie,
una forma más sencilla y occidentalizada de su nombre. El cambio no fue un acto simbólico consciente, sino una adaptación natural dentro de un entorno donde los nombres, los gestos y las costumbres se ajustaban a un marco cultural distinto. Sin embargo, ese gesto marcó uno de los primeros pasos en la construcción de una identidad que se movería constantemente entre distintos mundos. La adolescencia transcurrió entre estudios, música y una convivencia constante con compañeros de diversas procedencias. Freddy desarrolló una notable capacidad de observación. Aprendió a leer los gestos ajenos, a entender las dinámicas sociales y a posicionarse dentro de ellas sin exponerse en exceso. Esa habilidad, que en su momento funcionó como una herramienta de adaptación, sería más adelante una de las claves de su presencia escénica. A comienzos de la década de 1960, Freddy regresó a Zanzíbar para reunirse con su familia. El reencuentro coincidió con un contexto político cada vez más inestable. Las tensiones sociales y raciales en la isla habían aumentado considerablemente. Lo que durante su infancia había sido una calma relativa, comenzaba a resquebrajarse. Las conversaciones familiares ya no evitaban ciertos temas, y la sensación de incertidumbre se volvía más evidente. La música, mientras tanto, se había transformado en algo más que una actividad escolar. Para Freddy representaba un espacio de expresión personal, un lenguaje que no dependía de fronteras ni de estructuras rígidas. Sin embargo, aún no ocupaba el centro de su vida. Era una presencia constante, silenciosa, que acompañaba sus pensamientos sin exigir una definición inmediata. Desde una perspectiva histórica, estos años de formación resultan esenciales para comprender el desarrollo posterior de Freddie Mercury. La combinación de una educación estricta, la experiencia del internado, el contacto temprano con la música occidental y la constante necesidad de adaptación cultural moldearon una personalidad compleja y flexible. No se trataba de un proceso consciente, sino de una acumulación de experiencias que, con el tiempo, encontrarían una forma de expresión más definida. En este punto del relato, Freddie Mercury todavía no existía como figura pública. Existía un joven que había aprendido a moverse entre mundos distintos, a observar antes de actuar y a encontrar en la música un espacio propio. Un joven que, sin saberlo, se acercaba lentamente a un cambio definitivo. La historia avanzaba con calma, preparando el terreno para una transformación que aún tardaría en manifestarse plenamente. A comienzos de la década de 1960, el equilibrio político de Zanzíbar comenzó a romperse de manera visible. Las tensiones acumuladas durante años, alimentadas por desigualdades sociales, diferencias étnicas y el progresivo debilitamiento del dominio colonial, desembocaron en un clima de inestabilidad creciente. La isla, que durante la infancia de Farrokh Bulsara había mantenido una apariencia de calma, entraba en una etapa de cambios rápidos y difíciles de contener. En enero de 1964, la revolución de Zanzíbar marcó un punto de quiebre definitivo. El levantamiento provocó la caída del sultanato y el colapso del orden político existente. La violencia se expandió con rapidez y afectó de manera directa a comunidades consideradas asociadas al antiguo sistema colonial. Para muchas familias, la situación se volvió insostenible en cuestión de días. Los Bulsara se encontraban entre quienes comprendieron que permanecer en la isla ya no era una opción segura. La decisión de abandonar Zanzíbar no fue el resultado de una planificación prolongada, sino una respuesta urgente a un contexto que había cambiado de forma abrupta. Como tantas otras familias desplazadas por procesos históricos mayores, dejaron atrás un lugar que había sido hogar para comenzar una vida nueva en un territorio desconocido. El Reino Unido se presentó como destino posible por razones prácticas y administrativas. Londres, en particular, se había convertido en un punto de llegada para migrantes provenientes de antiguas colonias británicas. Sin embargo, el traslado no implicaba una integración automática ni sencilla. La Inglaterra de mediados de los años 60 era un país en plena transformación, pero también atravesado por tensiones sociales, económicas y culturales. Para Freddy, el cambio fue profundo. Pasó de un entorno insular, cálido y multicultural,
a una ciudad extensa, gris y marcada por un ritmo acelerado. Londres ofrecía oportunidades, pero también exigía adaptación. El clima, el lenguaje cotidiano y las dinámicas sociales resultaban distintos. La sensación de pertenencia no se construía de inmediato. Durante estos primeros años en el Reino Unido, Freddie completó su educación secundaria y comenzó a definir sus intereses con mayor claridad. La música seguía presente, pero aún compartía espacio con otras inquietudes. Mostraba un interés creciente por el arte, el diseño y la estética visual, disciplinas que comenzaban a tener un papel relevante en la escena cultural británica de la época. La Londres de los años 60 estaba atravesando una transformación profunda. La ciudad se consolidaba como uno de los centros culturales más influyentes del mundo occidental. La llamada Swinging London reunía moda, música, arte y nuevas formas de expresión juvenil. Bandas, diseñadores y artistas emergían en un contexto que cuestionaba normas tradicionales y celebraba la experimentación. Freddie observaba ese entorno con atención. No era aún una figura visible dentro de esa escena, pero absorbía sus códigos, sus gestos y sus posibilidades. Comprendía que la identidad podía construirse, modificarse y representarse. Esta idea, más cercana al arte que a la biografía tradicional, comenzó a ocupar un lugar central en su forma de entender el mundo. En 1966, ingresó al Ealing Art College para estudiar diseño gráfico e ilustración. La institución reunía a estudiantes con inquietudes artísticas diversas y fomentaba una mirada experimental sobre la creatividad. Allí, Freddie encontró un espacio donde la individualidad no solo era aceptada, sino valorada. El arte dejó de ser un interés paralelo para convertirse en una herramienta concreta de expresión. Durante estos años, comenzó a definirse con mayor claridad la distancia entre Farrokh Bulsara y la identidad que estaba construyendo. El nombre Freddie se volvió definitivo en su vida cotidiana. No se trataba de un rechazo a su origen, sino de una adaptación consciente al contexto cultural en el que deseaba desenvolverse. La identidad empezaba a ser, cada vez más, una elección. La música ganó presencia de manera gradual. Freddie asistía a conciertos, exploraba distintos estilos y comenzaba a imaginar la posibilidad de formar parte activa de ese mundo. No lo hacía desde la urgencia, sino desde una observación paciente. Comprendía que el escenario musical británico era competitivo y exigente y que encontrar un lugar propio requeriría tiempo. Desde una perspectiva histórica, este periodo representa un punto de inflexión decisivo. La migración forzada, la experiencia de la otredad y la inmersión en una ciudad culturalmente vibrante contribuyeron a moldear una personalidad capaz de moverse entre distintas identidades. Freddie aprendió a convivir con la diferencia, a transformar la inseguridad en observación y la adaptación en fortaleza. Aún no existía Freddie Mercury como figura artística, pero comenzaban a definirse los elementos que lo harían posible. Una comprensión profunda del espectáculo como construcción, una sensibilidad estética desarrollada y una relación compleja con la idea de pertenencia. En el silencio relativo de estos años, lejos de los grandes escenarios, se gestaba una transformación que pronto encontraría su forma definitiva. La historia avanzaba con paso lento, acumulando experiencias, preparando el terreno. Londres no era todavía el escenario del reconocimiento, sino el espacio donde una identidad empezaba, pacientemente, a tomar forma. A finales de la década de 1960, Londres atravesaba una transformación cultural profunda. La ciudad se había consolidado como uno de los principales centros creativos del mundo occidental, un lugar donde la música, el arte y la moda dialogaban constantemente. Las calles, los clubes y las pequeñas salas de conciertos funcionaban como espacios de experimentación, donde nuevas ideas podían tomar forma sin pedir permiso. Para muchos jóvenes, Londres representaba la posibilidad de reinventarse. Freddie se movía dentro de ese entorno con una atención silenciosa. Su paso por el Ealing Art College había reforzado su comprensión del arte como construcción visual y conceptual.
El diseño gráfico, la composición y el uso del espacio no eran para él disciplinas aisladas, sino lenguajes que podían dialogar entre sí. Esta mirada integral comenzaba a influir en su forma de pensar la música, no solo como sonido, sino como experiencia. Durante esos años, Freddie entró en contacto con distintos músicos y bandas emergentes. La escena londinense estaba poblada de proyectos efímeros, grupos que se formaban y se disolvían con rapidez. En ese movimiento constante, Freddie buscaba algo más que participación ocasional. Su interés no se limitaba a tocar o cantar, sino a construir una propuesta artística completa. Uno de los encuentros decisivos de este periodo fue con Brian May y Roger Taylor, integrantes de la banda Smile. Freddie seguía de cerca el trabajo del grupo y mantenía conversaciones frecuentes con sus miembros. Observaba, sugería, opinaba. Su presencia aún no era central, pero su visión comenzaba a hacerse notar. Tenía ideas claras sobre el sonido, la imagen y la dirección que una banda podía tomar. Cuando Smile se disolvió en 1970, se abrió un espacio inesperado. Freddie propuso un nuevo proyecto, con una identidad definida desde el inicio. Sugirió un nombre que rompía con las convenciones habituales: Queen. El término, cargado de ambigüedad y teatralidad, reflejaba una intención estética clara. No se trataba solo de una banda de rock, sino de una propuesta que incorporaba dramatismo, ironía y exceso consciente. Fue en este contexto cuando Freddie adoptó definitivamente el apellido Mercury. El nombre no fue una elección casual. Evocaba velocidad, transformación y un carácter casi mitológico. Con él, Freddie terminaba de separar su identidad artística de su nombre de nacimiento, no como negación de su pasado, sino como afirmación de un presente creativo. Freddie Mercury comenzaba a existir como figura pública. La formación definitiva de Queen se completó con la incorporación de John Deacon en 1971. Con la banda establecida, el grupo comenzó a ensayar de manera sistemática, desarrollando un sonido que combinaba armonías vocales complejas, estructuras poco convencionales y una fuerte presencia escénica. Freddie asumió un rol central como vocalista y principal impulsor creativo, aportando no solo composiciones, sino una visión clara del espectáculo. Los primeros años no estuvieron marcados por el éxito inmediato. Queen enfrentó rechazos, dificultades económicas y una industria musical cautelosa ante propuestas que escapaban a lo previsible. Sin embargo, el grupo persistió. Freddie entendía que la construcción de una identidad artística sólida requería tiempo y coherencia. Cada presentación, cada ensayo, era parte de un proceso más amplio. En el escenario, Freddie comenzó a explorar una forma de interpretación que rompía con la distancia tradicional entre artista y público. Su presencia no era estática. Se movía, gesticulaba, observaba a la audiencia. La formación artística previa se hacía visible en cada gesto, en cada decisión estética. El escenario se convertía en un espacio de representación total. Desde una mirada histórica, este periodo marca el verdadero nacimiento de Freddie Mercury como figura artística, no como resultado de un instante revelador, sino como culminación de años de observación, aprendizaje y adaptación. Londres ofrecía el contexto, pero era Freddie quien tomaba las decisiones que definían su camino. A comienzos de la década de 1970, Queen ya no era solo una idea, era una banda con una identidad clara, dispuesta a desafiar las convenciones del rock de su tiempo. Y en el centro de esa propuesta se encontraba Freddie Mercury, una figura que comenzaba a transformar su experiencia personal, su formación artística y su comprensión del espectáculo en una presencia que pronto dejaría una marca profunda en la historia de la música. El proceso había sido lento, casi silencioso, pero la transformación estaba completa. Freddie Mercury había nacido, no como un accidente, sino como el resultado de un recorrido histórico preciso, construido paso a paso, en diálogo constante con su tiempo y su entorno. A comienzos de la década de 1970, Queen ingresó formalmente en la industria musical británica, un entorno competitivo y profundamente estructurado.
El rock atravesaba una etapa de diversificación, con bandas que exploraban nuevas formas sonoras mientras las discográficas buscaban fórmulas comerciales seguras. En ese escenario, Queen representaba una propuesta difícil de clasificar. Su música combinaba elementos del hard rock, la ópera, el pop y la experimentación, desafiando las categorías tradicionales. El primer álbum de la banda, Queen, fue publicado en 1973. Su recepción inicial fue moderada, la crítica se mostró cautelosa y el impacto comercial fue limitado. Sin embargo, el disco estableció los fundamentos del sonido del grupo: guitarras elaboradas, arreglos vocales complejos y una fuerte presencia teatral. Freddie Mercury comenzaba a consolidarse como compositor, aportando canciones que se alejaban de las estructuras convencionales del rock de la época. El segundo álbum, Queen II, profundizó esa búsqueda. Dividido conceptualmente en dos lados diferenciados, el disco reflejaba una ambición artística poco habitual para una banda aún emergente. Freddie, en particular, utilizó el estudio como un espacio creativo donde podía experimentar con capas vocales, narrativas líricas y climas sonoros. Aunque el álbum no generó un éxito inmediato, se convirtió en una pieza clave para definir la identidad del grupo. El punto de inflexión llegó en 1974 con Sheer Heart Attack. El disco mostró una mayor diversidad estilística y un enfoque más accesible, sin abandonar la complejidad que caracterizaba a la banda. Canciones como Killer Queen, escrita por Freddie Mercury, comenzaron a recibir una atención significativa tanto del público como de los medios. Por primera vez, Queen ingresaba de manera clara en los rankings internacionales. Killer Queen representó más que un éxito comercial. Marcó la consolidación de Freddie como figura central dentro de la banda y como una presencia carismática en el escenario. Su interpretación combinaba elegancia, ironía y una teatralidad controlada que lo diferenciaba de otros vocalistas del momento. La canción permitió a Queen ampliar su audiencia y establecerse como una banda con identidad propia. El crecimiento de la popularidad trajo consigo giras más extensas y una exposición cada vez mayor. Queen comenzó a presentarse fuera del Reino Unido, llevando su propuesta a otros mercados europeos y posteriormente a Estados Unidos. Las giras internacionales no solo implicaban conciertos, sino también una adaptación constante a públicos diversos, expectativas distintas y una agenda cada vez más exigente. En el escenario, Freddie Mercury desarrolló una relación directa con la audiencia. Su forma de ocupar el espacio escénico no respondía a una improvisación caótica, sino a una comprensión precisa del ritmo del espectáculo. Cada gesto, cada pausa y cada desplazamiento formaban parte de una construcción consciente. La experiencia artística adquirida en sus años de formación se hacía visible en cada presentación. En 1975, Queen publicó A Night at the Opera, un álbum que marcaría un antes y un después en su carrera. El proyecto implicó un esfuerzo técnico y creativo considerable. Las sesiones de grabación se extendieron durante meses y utilizaron múltiples estudios. Freddie Mercury tuvo un rol fundamental en la concepción del disco, impulsando una visión ambiciosa que combinaba géneros, estilos y narrativas musicales. El lanzamiento de Bohemian Rhapsody redefinió las posibilidades del formato de canción popular. Con una estructura inusual, sin estribillo tradicional y con una duración que superaba los estándares radiales, la obra representó un desafío tanto para la industria como para el público. Sin embargo, su impacto fue inmediato. La canción alcanzó los primeros puestos en numerosos países y se convirtió en un fenómeno cultural. Desde una perspectiva histórica, Bohemian Rhapsody simboliza la capacidad de Queen para expandir los límites del rock mainstream. Freddie Mercury, como principal autor, demostró que era posible combinar complejidad artística y éxito comercial. La canción consolidó su figura como uno de los compositores más singulares de su generación. El éxito de A Night at the Opera impulsó a Queen a una nueva etapa. La banda pasó de ser un proyecto ambicioso a convertirse en un fenómeno internacional. Los conciertos se realizaban en recintos cada vez más grandes y la demanda por nuevas producciones creció de manera sostenida.
Freddie, mientras tanto, asumía con naturalidad su rol como frontman, consciente del impacto de su presencia y de la responsabilidad que implicaba. A pesar del crecimiento acelerado, el proceso no estuvo exento de tensiones. La presión de la industria, las expectativas del público y el ritmo de trabajo constante comenzaban a dejar huellas. Sin embargo, Queen mantenía una cohesión interna basada en una visión compartida. Cada integrante aportaba desde su lugar, mientras Freddie actuaba como eje creativo y simbólico. Este periodo de ascenso internacional consolidó definitivamente a Freddie Mercury como una figura central en la historia del rock, no solo por su voz o su presencia escénica, sino por su capacidad para transformar ideas complejas en experiencias accesibles para millones de personas. La fama comenzaba a instalarse de manera irreversible, y con ella una nueva etapa en la vida de Freddie y de Queen. La historia avanzaba con paso firme. El reconocimiento global ya no era una posibilidad, sino una realidad. Y en medio de ese movimiento constante, Freddie Mercury continuaba construyendo, noche tras noche, una relación única entre la música, el espectáculo y el público. Hacia finales de la década de 1970, Queen había alcanzado una posición de reconocimiento global que pocas bandas de rock lograban sostener con continuidad. La industria musical atravesaba una etapa de expansión marcada por la profesionalización de las giras, el crecimiento de los conciertos en estadios y la consolidación del espectáculo como experiencia total. En ese contexto, Queen se adaptó con rapidez, comprendiendo que el escenario ya no era solo un lugar para interpretar canciones, sino un espacio donde se construía identidad y memoria colectiva. Las giras internacionales se volvieron cada vez más extensas y exigentes. La logística de los conciertos implicaba equipos técnicos numerosos, traslados constantes y una coordinación precisa. Para Freddie Mercury, el escenario se transformó en un territorio familiar. Allí encontraba una forma de comunicación directa que no dependía de explicaciones ni de traducciones. Su presencia escénica se volvió uno de los elementos más reconocibles del grupo. Freddie desarrolló un lenguaje propio sobre el escenario. Su manera de moverse, de interactuar con el público y de utilizar el micrófono respondía a una comprensión intuitiva del ritmo colectivo. No se trataba de gestos improvisados, sino de una lectura constante de la energía de la audiencia. Cada concierto era diferente, y Freddie ajustaba su actuación en función de ese intercambio silencioso. Durante estos años, Queen lanzó una serie de álbumes que consolidaron su popularidad. News of the World, publicado en 1977, incluyó canciones como We Will Rock You y We Are the Champions, concebidas explícitamente para la participación masiva del público. Freddie comprendía el poder de la repetición rítmica y de los coros simples como herramientas de conexión colectiva. Estas composiciones se integraron rápidamente al repertorio global del rock. La respuesta del público fue inmediata. Los conciertos se convirtieron en eventos multitudinarios donde miles de personas compartían una experiencia común. Freddie asumía un rol de conductor, guiando a la audiencia con gestos mínimos y pausas calculadas. El estadio, por momentos, parecía responder como un solo cuerpo. Desde una perspectiva histórica, este tipo de interacción redefinió la relación entre artista y público en los conciertos de rock. En paralelo al crecimiento del espectáculo, Freddie continuó explorando su identidad artística. Su vestuario, sus poses y su presencia escénica incorporaban elementos del teatro, la ópera y el cabaret. Estas elecciones no eran arbitrarias, formaban parte de una concepción del rock como un espacio donde la exageración y la teatralidad podían coexistir con la música popular. A comienzos de la década de 1980, Queen ya era una de las bandas más reconocidas del mundo. Sin embargo, el éxito no implicaba uniformidad. La banda experimentó con nuevos sonidos y estilos, adaptándose a los cambios culturales de la época. La llegada de MTV y la importancia creciente del videoclip modificaron la forma en que la música era consumida y promovida. Freddie comprendió rápidamente ese cambio y participó activamente en la construcción de la imagen visual del grupo. Los videoclips se convirtieron en una extensión del escenario,
permitían una narrativa diferente, más controlada, donde la estética podía elaborarse con mayor detalle. Freddie utilizó este formato para explorar facetas distintas de su personalidad artística, alternando ironía, dramatismo y humor. La imagen pública de Freddie Mercury se volvía cada vez más compleja y reconocible. En 1985, Queen participó en el concierto Live Aid, un evento benéfico de alcance global. La actuación de la banda en el estadio de Wembley es considerada desde una perspectiva histórica una de las presentaciones en vivo más destacadas del rock. Freddie, en particular, mostró una capacidad excepcional para conectar con una audiencia masiva en un tiempo limitado. Cada movimiento, cada gesto, parecía calibrado con precisión. La actuación en Live Aid consolidó definitivamente la figura de Freddie Mercury como uno de los grandes frontmen de su tiempo. No se trató solo de una demostración vocal, sino de una síntesis de años de experiencia escénica. El evento mostró a un Freddie plenamente consciente de su rol, capaz de transformar un estadio repleto en un espacio de diálogo colectivo. Sin embargo, detrás de esa presencia dominante, la vida cotidiana de Freddie seguía marcada por contrastes. El ritmo intenso de las giras y la exposición constante generaban momentos de aislamiento. La frontera entre el Freddie del escenario y el Freddie fuera de él se volvía cada vez más definida. El espectáculo ofrecía un espacio de control y expresión, el silencio posterior, un retorno a la intimidad. Desde una mirada histórica, este periodo representa la consagración definitiva de Freddie Mercury como figura central del rock internacional. Su influencia se extendía más allá de la música, alcanzando la forma misma del espectáculo en vivo. Freddie no solo cantaba canciones, dirigía experiencias, organizaba emociones colectivas y transformaba el escenario en un lugar donde miles de personas podían sentirse parte de algo común. La década avanzaba y con ella nuevas transformaciones culturales y personales comenzaban a insinuarse. Pero en este punto del relato, Freddie Mercury se encontraba en la cima de su visibilidad pública. El mundo lo reconocía, los estadios respondían, y la historia del rock ya no podía narrarse sin su presencia. En medio de luces, voces y aplausos, el recorrido continuaba, preparando el terreno para una etapa distinta, marcada por cambios más silenciosos. A mediados de la década de 1980, el contexto cultural y social comenzó a transformarse de manera profunda. La euforia que había acompañado los grandes espectáculos y el crecimiento del rock de estadios dio paso a un clima más complejo, marcado por nuevas preocupaciones, tensiones sociales y cambios en la percepción pública de la música y de sus protagonistas. Para Freddie Mercury, estos años representaron una etapa de transición silenciosa, menos visible, pero decisiva. El surgimiento y la expansión de VIH-Sida alteraron de forma radical el panorama social, especialmente dentro de las comunidades artísticas. En sus primeros años, la enfermedad estuvo rodeada de desinformación, estigmatización y miedo. La cobertura mediática, lejos de ofrecer claridad, reforzaba prejuicios y alimentaba una narrativa de exclusión. En ese contexto, muchas figuras públicas optaron por el silencio, no como negación, sino como una forma de protección frente a un entorno hostil. Freddie Mercury fue una de ellas. A pesar de los rumores persistentes, mantuvo su vida privada alejada del discurso público. La decisión de no hablar abiertamente sobre su estado de salud respondió tanto a una convicción personal como a una comprensión clara del clima de la época. La privacidad se convirtió en un refugio, un espacio donde podía conservar el control sobre su identidad en un mundo cada vez más intrusivo. Durante estos años, Freddie continuó trabajando con intensidad. La música, lejos de desaparecer de su vida, adquirió un nuevo sentido. El estudio de grabación se transformó en un espacio de concentración y propósito. Allí, el tiempo parecía organizarse de otra manera. Las sesiones se desarrollaban con precisión, aprovechando cada momento disponible. Freddie llegaba con ideas claras y una determinación que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas.
Los álbumes grabados en este periodo reflejan una energía particular. The Miracle, publicado en 1989, Innuendo, lanzado en 1991, muestran a una banda cohesionada, consciente de su historia y de su lugar en la música popular. Freddie participó activamente en la composición y grabación de estas obras, aportando interpretaciones que combinaban fuerza, fragilidad y una notable claridad expresiva. En canciones como The Show Must Go On, la voz de Freddie adquiere una dimensión distinta. No se trata de una confesión explícita ni de un mensaje directo, sino de una afirmación sostenida en el tiempo. La interpretación vocal, intensa y controlada, se convirtió en uno de los registros más reconocidos de esta etapa final. Desde una perspectiva histórica, estas grabaciones representan no solo un cierre artístico, sino una declaración de compromiso con la obra hasta el último momento. El trabajo en el estudio se realizaba bajo condiciones cada vez más exigentes. Freddie enfrentaba limitaciones físicas evidentes, pero su enfoque permanecía intacto. Ajustaba horarios, concentraba esfuerzos y delegaba tareas cuando era necesario. La disciplina que había aprendido en su infancia y reforzado a lo largo de su carrera se manifestaba con claridad en esta etapa. Fuera del ámbito profesional, la vida cotidiana se volvía más reducida. Freddie pasaba largos periodos en su casa, rodeado de objetos, recuerdos y rutinas que le ofrecían estabilidad. La presencia de sus gatos, a los que dedicaba tiempo y atención, formaba parte de ese espacio íntimo. En ese entorno, lejos de los escenarios y de la exposición pública, el tiempo adquiría un ritmo distinto, más lento y contenido. El círculo cercano de Freddie asumió un rol fundamental. Amigos, colaboradores y miembros de la banda compartían un acuerdo tácito basado en el respeto y la discreción. La comunicación se volvía directa y cuidadosa. No había necesidad de grandes declaraciones. La prioridad era el trabajo, la compañía y la preservación de un espacio donde Freddie pudiera continuar creando. En noviembre de 1991, Freddie Mercury hizo público un comunicado en el que confirmaba que padecía SIDA. El anuncio fue breve y preciso. Al día siguiente, el 24 de noviembre, falleció en Londres. La noticia generó una reacción inmediata a nivel mundial. Sin embargo, incluso en ese momento, el tono del mensaje final mantuvo la coherencia con la forma en que Freddie había elegido vivir sus últimos años, sin dramatismo, sin exposición innecesaria. Desde una mirada histórica, el fallecimiento de Freddie Mercury marcó el final de una etapa en la historia del rock. Su muerte coincidió con un momento de transición cultural, donde el espectáculo masivo comenzaba a ceder espacio a nuevas formas de expresión musical. El impacto de su ausencia no se midió solo en términos de pérdida artística, sino también en la manera en que visibilizó, aunque de forma indirecta, una realidad social que había sido largamente ignorada. El trabajo final de Freddie, registrado en las grabaciones de sus últimos años, permanece como testimonio de una voluntad sostenida. No hay en él resignación ni retirada. Hay continuidad, concentración y una relación profunda con la música como forma de expresión esencial. En ese tramo final, Freddie Mercury no buscó despedirse. Continuó creando, como lo había hecho siempre, dejando que la obra hablara por sí misma. La historia avanzaba hacia su cierre, pero lo hacía sin estridencias. El silencio comenzaba a ocupar el lugar del aplauso, y en ese silencio quedaban las canciones, las voces superpuestas y la certeza de que el recorrido, construido a lo largo de décadas, había alcanzado una forma completa. Tras la muerte de Freddie Mercury en noviembre de 1991, el mundo de la música ingresó en un periodo de reflexión. La noticia no solo marcó la pérdida de una figura central del rock, sino que también obligó a reconsiderar el alcance de una obra que había acompañado a varias generaciones. En los días y semanas posteriores, homenajes espontáneos surgieron en distintos países, mientras la música de Queen regresaba con fuerza a las radios y a los espacios públicos. Desde una perspectiva histórica, el impacto inmediato fue significativo. Álbumes que habían sido publicados años antes volvieron a ocupar los primeros puestos en las listas de ventas.
canciones que formaban parte del repertorio colectivo adquirieron una nueva resonancia. No se trataba de un redescubrimiento, sino de una reafirmación. La obra de Freddie Mercury y de Queen demostraba una capacidad poco habitual para trascender el momento en que había sido creada. En 1992, el concierto tributo a Freddie Mercury, realizado en el estadio de Wembley, reunió a artistas de distintas generaciones y estilos. El evento tuvo un carácter conmemorativo, pero también histórico. Sirvió para reconocer la influencia de Freddie en el desarrollo del rock contemporáneo y para visibilizar, de manera más abierta, el impacto del VIH-Sida en el mundo artístico. El homenaje no buscó reemplazar una presencia irrepetible, sino situarla dentro de una narrativa más amplia. A lo largo de los años siguientes, la figura de Freddie Mercury fue incorporándose progresivamente a estudios académicos, documentales y análisis culturales. Su trabajo comenzó a ser examinado no solo desde la música, sino también desde la performance, la identidad y la construcción del espectáculo moderno. Freddie había expandido los límites del rol del vocalista, integrando voz, cuerpo y escena en una forma coherente de expresión artística. El legado musical de Freddie Mercury se manifiesta en múltiples niveles. Sus composiciones abarcan una amplia variedad de estilos, desde baladas hasta piezas de estructura compleja. Su capacidad vocal, documentada en grabaciones de estudio y presentaciones en vivo, continúa siendo objeto de análisis técnico. Sin embargo, más allá de estos aspectos, su influencia se percibe en la libertad creativa que abrió para quienes lo sucedieron. En el ámbito del espectáculo en vivo, la huella de Freddie es particularmente evidente. La relación directa con el público, la utilización consciente del espacio escénico y la construcción de una identidad visual sólida se convirtieron en referencias para generaciones posteriores. Freddie demostró que el concierto podía ser una experiencia compartida, donde la participación colectiva formaba parte esencial del evento. Desde un punto de vista cultural, Freddie Mercury ocupa un lugar singular. Su figura desafió categorías rígidas en una época donde la industria tendía a imponer moldes definidos. Sin convertir su vida privada en un manifiesto público, su presencia escénica ofreció una representación alternativa de la masculinidad en el rock. Este aspecto, analizado con mayor profundidad en décadas posteriores, contribuyó a su reconocimiento como una figura culturalmente transformadora. La permanencia de Freddie Mercury en la memoria colectiva también se explica por la capacidad de su obra para adaptarse a nuevos contextos. Sus canciones continúan siendo utilizadas en películas, eventos deportivos y producciones audiovisuales, alcanzando audiencias que no habían vivido la época original de Queen. Cada nueva escucha reconfigura el vínculo entre pasado y presente, manteniendo viva la obra sin alterar su esencia. En el silencio que sigue al final de un concierto, queda siempre una resonancia. En el caso de Freddie Mercury, esa resonancia no se disolvió con el paso del tiempo, permaneció en las grabaciones, en las imágenes y en la experiencia compartida de millones de oyentes. La historia del rock, al avanzar, no dejó atrás su figura, la integró como un punto de referencia constante. Desde una mirada nocturna y pausada, el recorrido de Freddie Mercury puede entenderse como el de una vida atravesada por el movimiento, la transformación y la búsqueda de una forma propia de expresión. No fue un relato lineal ni exento de contradicciones. Fue más bien un proceso histórico construido en diálogo permanente con su tiempo. Hoy, décadas después, el nombre Freddie Mercury continúa pronunciándose con naturalidad, no como un recuerdo distante, sino como una presencia que sigue acompañando. Su legado no se limita a lo que fue, sino a lo que permanece. En la quietud de la noche, cuando la música vuelve a sonar en voz baja, su voz sigue ocupando un espacio preciso, suspendido entre la memoria y el presente. Así, el documental encuentra su cierre, no con un final abrupto, sino con una continuidad silenciosa, porque algunas voces, cuando han sido parte de la historia, no desaparecen,
se transforman en eco. Y ese eco, aún hoy, sigue escuchándose.